teniendo en cuenta los suticuna en español manta Mm. suticuna, teniendo en cuenta los nombres runasimi, runasimi manta, suticuna. ¿Qué tienen de igual o de diferente? ¿Qué ven ustedes? Mm, Bueno, todos están referidos a su conexión con la naturaleza, ¿no? De hecho, que yo tengo nietos que tienen nombres en Runasim. No, ¿cuáles son sus nombres? A Samin es uno, se llama Samin. La otra nena se llama Hilary. Yari. Hilary. Yari, Yari, eh, Pa- eh, el otro Pablo, Paw. y Maninan, ¿y qué significan sus nombres? am, la de Samin era, creo, hombre valiente. Ah, no, no, la de Pablo era un hombre valiente. La de Hilary, ah, no, la de Asiris, también tengo otro que es Asiris, Asiris, que ella es mujer contenta o alegre, algo así. Sí, así viene de sonrisa, de sonriente. De Hay, por sonriente, ejemplo, sí. una alumna que se llama Wiñay, así dijo, sonrisa eterna, sonrisa que siempre ella sonríe. Pero así Ah, dijo. sí, Y tienen eso los nombres, que se relacionan con algún elemento de la naturaleza o del cosmos. sí. Y después tienen características. Por ejemplo, si uno dice Nina, tenemos ahí Nina, que significa fuego. Pero se combina, por ejemplo, con Nina y se hace fuego tranquilo. Ajá. Casinina, fuego tranquilo. En mi caso, Ñoca Suteika, Guaira, Guara. Ñoca Suteika, Guaira, Guara. Y Manina Guaira Guarmi, mujer de viento. Ñoca Suteika, Guaira, Guara. Guaira, que es viento. Ahí, ahí, Mm. está llegando ahí bien. Y justamente lo que vamos a ver un poco en la clase de hoy tiene que ver con eso, con Chuticuna, con los nombres. Ñoca Rumi Kani, Kanki, Ñoca Suteika, Kiliari. Y ahí la niña nos pregunta a nosotros, ¿y mata a Tiki? Entonces revisemos de nuevo el diálogo. Ñocaca rumicani. ¿Qué está diciendo ahí? Mm. Ñocaca rumicani. Que ella se llama, Bien. que ella se llama Rumi. Ari, Ari. Pero dice ñoca. Yo, ¿Ñoca qué es? Yo. 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 Ñoca rumicani. Yo soy Rumi. Yo les podría decir ñocaca, guaira, guarmicani. De esa manera decimos quién soy. Y ahí le pregunta a ella, mira, Tanqui, ¿quién eres? Kanki, Y, perdón. Ñocaca es el yo. ñoca es el Yo. ñoca. Ñoca es el yo. Y el K Sí. se le agrega por una cuestión de sonoridad, por una cuestión fonética, porque acentúa la pregunta, pero el yo es ñoca. Ajá. Entonces Ñocaca Rumi, que se llama Rumi, y Cani, Soy, soy. soy. Ah, yo soy Rumi. Mm, Ah, Ari, por eso Pitah te puedo Kanki. decir ñocaca, guaira, guarni. Ah, ajá.
Entonces, cuando nos presentamos, decimos ñocaca, sachasonco, cani. Ari, Ah, Ari. Y ahí le ajá. pregunta a él a la otra persona, Pita. ¿Pita es quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién es? Ari. ¿Quién es usted? Pita Kanki. Ah, Tiene pitaj, Pita pitaj Kanki. es quién. De interrogación. Kanki, que Acá viene. kanki, Ahí viene. El Kani es el verbo, ahí está diciendo soy. sí, Viene del verbo ser o estar. Que es el que utilizamos cuando decimos Imainaya Kashanki o Alegria Kashanki. El sí, verbo sí. kai. Ese es el verbo kai. Mm. Ahí ya Pita, cuando se va a ¿quién? conjugar. Mm. Kanki eres. Y ahí también tenemos la respuesta de ella. Nyoka, que ahí Yo tenemos soy, yo. yo, ¿No? Shuteika, Shuti que era. mi nombre. O Bien. yo, no, yo me Sí, sí, sí. llamo, Sí, es una manera de interpretar. Ahí está diciendo mi nombre es Kiliari. sí. También se puede entender como yo me llamo Kiliari. Entonces ahí vemos dos maneras de interpretar. Yo puedo decir Nyuka Guaira Guarnicani y también puedo decir Nyuka Suteika Guaira Guar. Y tenemos dos maneras de preguntar quién. Tenemos el Pitaskanki, quién eres, y el Imatasutiki, que significa cuál es tu nombre. Ujú. Nyokaka Sumikani, Y, Pitaskanki, y Nyoka mata. Suteiki, Yari, Imatasutiki. Ah, y ella hace la pregunta. Rumi, la pregunta de él es Pitach Kanki, para preguntarle cómo. Y Kilari, no, Kilari hace de otro Taj Sutiki. Y Y mata, matas, y matas y mata. Sutiki. Entonces yo, por ejemplo, podría preguntarle, yo podría de repente presentarme primero y decir Nyokaka Guaira Guarnicani. Y ahí le pregunto a Pato, Pato, ¿pitas kanki? Kanki, Pato. Ñoca Suteika. Todavía no me puse nombre. No, está bien, está bien. Es importante ponerse el nombre y vos tranquila, con el tiempo vas a encontrar tu nombre. Lo importante Ajá. es que te encuentres en la búsqueda, o que abras el portal. Estás como abierta a buscar y encontrar tu nombre y ya va a llegar. Pato, bien, Pato. Y me gustaría ver, Pato, si le preguntas o me preguntas a mí como quién soy, Ajá. o mi nombre. Eh, del primer diálogo sería ñoca, ñocaca, ñocaca pato, pita canqui. Ah, Ñoquisiteca, Guairagual. Y ahí le pregunto a ñaña Sachazonco, ñaña Sachazonco, y Mataxutiki, ¿cuál es su nombre? Y Mataxutiki. Ñoca, ñoca Suteika Sachasonko. Y pregúntele, Sachazonco, pregúntele el nombre a Aide. Y mata Sutiki, Aide. Pues sí, acá no Pero, conozco el o nombre. Aide, claro, y mata Sutiki, Aide. Pero no sé si Aide tiene micrófono. Aide, ¿puedes hablar? Ari, eh, sería ñoca Suteika. No tengo todavía nombre de, no me puse todavía nombre, estoy Tu pensando. nombre es un nombre normal.
Tu nombre español. ¿Está bien entonces ñoca suteika aide? Ari, yo que soy de Caide, porque ese es tu nombre. Mi nombre es. Ahí vemos, estamos viendo una manera de presentarnos. De repente ya tenemos el saludo. Rima Yanquiche, Ñoka Guaira Warmi Hani. Primera parte de la presentación. Y a esa primera parte le podemos agregar el decir dónde vivimos. Vamos un minuto acá. Mm, yo no encuentro los drive. La presentación, lo primero que tenemos es un saludo, ¿no? Porque lo primero que hacemos es saludar a las personas. Ya sea Rima y Kuyanquiche, Tuta, Suka, y saludamos a todos en general. Y después viene el decir el nombre, Suchi. Y ahí utilizamos el Ñoka, Sucheika, y ponemos el nombre. O podemos utilizar el Ñoka, el nombre, y ese verbo cani que tenemos ahí es el verbo ser o estar, que es kai. ¿Ari? Ser o estar. Ari. Y ahí le podemos agregar iyai. Iyai es el verbo vivir, donde vivo. ¿Sí? Donde vivo. Podemos poner ñoca. Nos está poniendo ñoca, ñoca, porque bueno, estamos aprendiendo, pero ya después en algún momento nos vamos a estar ñoca, ñoca. ¿Sí? Ñoca, en mi caso, alto, pero miren, atención a este sufijo, porque ahí dice alto comedero, para decir yo vivo en alto comedero le agrego el pi. Y ese pi significa en. Ah, Y ya. Entonces, ¿qué sufijos tienen estas frases? Tienen dos sufijos. Acá van a encontrar el sufijo pi, que dice en, y acá tienen el sufijo ni, que es la terminación verbal, para que ustedes digan yo vivo. Ñoca, alto comedero, pi, llano. ñoca alto comedero pi tillani. Tillani, tillani. Maiti, Casti, ¿dónde estás? Miren acá, si yo quiero preguntar dónde es. Pi, ahí tenemos el pi justamente de en, el que acabamos de ver, en, Pi. Tillai es el verbo vivir. Yo le saco la y y le agrego el ki. Maiti Tillanki, ¿dónde vives? Acá que tenemos, bueno, Mai, que es dónde. Maipi sería ¿dónde? ¿Está compuesta la palabra o así nomás? El pi sí, ¿no es cierto? Claro, el pi. Porque el pi va a ser en y el mai. Sí, el dónde. Don. Sí, a ver, ¿dónde se ve?
Sí, Maipi, ¿dónde? ¿Dónde? Maipipas, donde quiera. Lo que pasa, veo el diccionario y ya veo toda la familia. Tengan siempre a mano su diccionario. Si pueden tener diccionario, tengan diccionario. ¿Sí? Yo igual, Ah, si no les paso el diccionario para que tengan en línea. Hay buenos diccionarios en línea también. Maipi y Yankee, ¿dónde vives? Y ahí viene la respuesta. Usted, por ejemplo, Mama Chacha Song, ¿dónde vive? Maipi Kanki. En español, dígame dónde vive. en Palpalá. Bien. Ñoca, Ah, Palpalapi, así sería, ¿no? Ñoca, Palpalapi, Tillani. Sí, pasa. Entonces, miren, ya ahí empezamos como a ver preguntas y respuestas, pero también yo puedo hacer mi presentación yo misma. ¿Sí? Yo puedo decir, ñoca suteika, guaira warmi, ñoca, alto comedero pitillani. Y si quisiéramos ahí, hasta ahí vamos bien, ¿no? Quieren que agreguemos un poquitito más a dónde vivo, alguna característica más. ¿Mm? Miren acá, vamos a ver. A este ñoca, alto comedero pitillani, le voy a agregar esto. Ayllu. ¿Qué es Ayllu? Es como un sector a un... Que eso ya de antes, el IU era como la comunidad, algo así. Ari. Puede ser tomado como la comunidad, pero tiene un vínculo más estrecho que una comunidad. Porque además de compartir historias, objetivos, también Ah, comparte cultura y vínculos sanguíneos. Es más como una familia, ah, ¿no? Más que comunidad también, pero vieron que hay diferentes tipos de comunidades y hay comunidades, claro, sí. comunidades artesanos, objetivos, no sé, bueno, el AIU tiene un vínculo más estrecho, más cercano, más profundo, de reciprocidad, de ayuda, y por ello creo que ese vínculo lo tenemos como un poco más cercano, ¿no? Nosotros en el Mm, Instituto Quechua Jujuy Manta vivimos como AIU, somos familia. mm, Y cuando uno empieza a formar parte del instituto, empieza a participar de todas las actividades, se vuelve familia. Eso hacemos nosotros. Entonces, IU es como comunidad, pero bien estrecha, es como familia, pero no como una familia, ¿no? Esa es la familia. En este caso, yo estoy hablando de mi familia con la que, ¿sí? Este es IUI. Al agregarle esa Y, estoy diciendo mi familia. Mi familia. Vamos acá. IU es familia. No. Si le agrego sufijo Y, ese Y significa entonces, IUI es mi familia. Ah, Y ahí dice, Ñuka, Aylui, Alto Comedero, Pitillani. Yo, mi familia, Alto Comedero, vivo. ¿Qué le falta a ese Ayllu en español? ¿Cómo hago para decir yo, familia? Me falta una palabra. Digo yo, familia, en Alto Comedero. o yo tengo mi familia. O Yo, con mi mm, familia. ah, Ese con, ¿sí?, que tenemos acá se va a transformar acá en el one.
one. Este one es con. Entonces, a este I le agregamos el sufijo y y después le agregamos el sufijo one, que significa con. Entonces, I use one con mi familia. Y tengan en cuenta que acá estamos viendo, ¿Cómo? les pongo acá sufijos que vimos ahora. Vimos sufijos verbales, como el ni y el nki. Esos son de los verbos. Ah, Primera persona, segunda persona. Después vimos posesivos. Cuando yo decía I, ese I del mi familia. Y después vimos uno que es, vendría a ser de sustantivo. Sustantival, pero es sustantivo, ¿no? Que es el one. Hay varios, ¿sí? El one significa con. Después vimos también el pi, que significa en. Para decir ñoca, alto comedero, pi y yan. ¿Sí? Entonces vemos las terminaciones verbales acá. Imaginaria kashanki, se refería a usted. Valeria Kashani. Ñoca, guaira, warmi, caño. Ñoca, alto comedero, pi, tishani. Tishani. Ñoca, ayuiguan, alto comedero, pi, tishani. ¿Ari? Ari. Entonces, para que Ari. redacten su presentación, tienen que tener en cuenta esas estructuras. Un saludo, tienen que decir su nombre, y tienen que decir dónde viven. Si pueden decir con quién viven, dicen con quién viven. Puede ser con mis perros, alcoiwan, con mis perros, alcoiwan. Puede ser con mi esposo. Pues, ¿saben cómo se dice esposo en Runacini? No. Cosas. ¿Eh? Cosas. ¿Qué Cosas. cosa? ¿Cosa? No sé, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Pero se dice cosas. ¿Que se escribiría con K o con Q? Con Q, Ah, con Q. con la cosa. Digo, mi esposo, Josai. Si vivo con mi hijito, Guaguay, y ya ahí les estoy agregando el con, Guaguay Juan, con mi Josai Juan, con mi esposo. Ayui Juan, con mi familia. Tata mamá igual, con mi mamá y con mi papá. Eso ya va a depender de dónde, con quién vive. ¿Sí? Entonces lo que van a tener ahora para hacer, de tarea unos minutitos, yo voy a cerrar sala, ustedes escriban su presentación. Así diciendo, hagan el saludo, dicen su nombre, dicen dónde viven. ¿Quieren que les agregue una frase más?
¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí llegamos bien? ¿Se animan una frase más? Mm. ño, ñoka, runa, simita, yacha, ku. ¿Qué estoy diciendo ahí? Yacha, Yo, yachai viene de saber. sí, estudiando. Allí, estudiar. Ñoka, estudiar. Y runa simi, Una simita sería el ta, porque runasimi sería de la de lo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y el simi ta, es la lengua que estamos aprendiendo. sí, ¿Y el ta? sí, y el ta, ah, el ta sería un sufijo, pero no puedo acordarme a qué representa. Es el objeto directo. ¿Qué cosa estudias? Estudio runa simi. Ah, Yachajuni también puede ser yachakani. A ver. El otro día Yachacheguanta me decía yachajuni. Y tiene sentido esa J ahí. Pero, a ver, esperen acá. Acá yo lo encuentro como yachakai, yachapakui, yachakani. Y ya le voy a consultar bien a Yachachik sobre el qué que me dijo él el otro día. Ñoka runa shimita y yachaka. Eso para que ustedes digan qué estudian. Y ahí cerramos su presentación. Sería Rima y Kuyanquiche, Ñoka Suteika Guairawani, Ñoca Ayuywan Alto Comedero Pitillani, Ñoca Runasimita Yachacani. sí. Nos quedamos sin tiempo en la sala, cierro, les doy 10 minutos y ya cuando entramos hacen su presentación.